Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio y pasamos a un nuevo capítulo del archivo del libro de Arthur Powell. Y en esta ocasión el título de ese capítulo es El plano astral, así, a secas, el plano astral. Ya nos ha estado hablando de montones de cositas, pero él sigue profundizando por la recopilación que hizo en su momento. Tenemos que hacer el recordatorio al que nos obliga la Ley de Protección de Datos de España y recordad que si no queréis que vuestra imagen quede en las grabaciones que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, podéis cerrar la camarita que tenéis, hay un icono y entonces pues se cerrará y no aparecerá vuestra imagen. Y si queréis recibir todos los programas de la sección española, podéis escribir a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Indicáis vuestro nombre y apellido, país o ciudad de residencia, dirección electrónica y sobre todo el teléfono para que os puedan incluir en el grupo. Y si alguien necesita hablar conmigo, conectar conmigo para cualquier cuestión, puede hacerlo a clarisaelo@gmail.com y lo atenderé en todo lo que sea posible. A veces soy un poco lenta, pero soy bastante fiel y voy cumpliendo. Tenemos una nueva gema de Oriente y nos dice: todo hombre piensa que su sabiduría es perfecta y toda madre que su hijo es hermoso. Todo hombre piensa que su sabiduría es perfecta y toda madre que su hijo es hermoso. ¿Tienen razón? Hagamos ahora unos momentitos de silencio para podernos poner en ese estado más receptivo hacia el trabajo que vamos a compartir. Recordemos siempre mantener en nuestro corazón a todos los seres en todos los reinos, sin distinción ninguna. Y comienza Powell con este capítulo diciéndonos: en este capítulo nos limitaremos hasta donde la complejidad del tema lo permita a descubrir la naturaleza, la apariencia, las propiedades, etc. del plano o mundo astral. Otro capítulo lo dedicaremos a la enumeración y descripción de las entidades que pueblan dicho mundo. El estudiante inteligente reconocerá cuán difícil es describir el mundo astral en lenguaje físico y de manera adecuada. La tarea puede compararse a la del explorador de alguna selva tropical desconocida, a quien se pide que dé una descripción detallada de las regiones que ha recorrido. La dificultad de describir el plano astral se complica a causa de dos factores, a saber, primero, lo difícil que resulta trasladar correctamente del astral al físico el recuerdo de lo que se ha visto, de lo cual esta dificultad ya se habló días pasados. Y segundo, lo inadecuado del lenguaje del plano físico para expresar mucho de lo que se ha de decir.
Una de las características más destacadas del mundo astral es que está lleno de formas que cambian constantemente. Se encuentran allí no solo formas de pensamiento compuestas de esencia elemental y animadas por un pensamiento, sino también grandes masas de esencia elemental de la cual surgen constantemente formas que vuelven a desaparecer sumergidas en ella. Solamente pensar en esta posibilidad tal como aquí está descrita ya nos deja así un poco wow. Pues sí que ha de ser complejo y difícil. La esencia elemental existe en cada subplano en cientos de variedades, como si el aire fuera visible, en movimiento ondulatorio, constante y cargado de colores cambiantes como el nácar. Corrientes de pensamiento agitan de continuo esta materia astral, en la que los pensamientos fuertes persisten por largo tiempo como entidades, mientras que los débiles se revisten de esencia elemental para disolverse de nuevo. Depende de la intensidad del pensamiento y de la duración de ese pensamiento, la fijeza. Hemos visto ya que la materia astral existe en 7 grados de finura, que corresponden a los 7 grados de materia física, llamados los sólidos, líquidos, gaseosos. En la física los tenemos muy detallados: sólido, líquido, gaseoso, etérico, superetérico, subatómico y atómico. Y en los 7 de la materia astral se repiten estos de abajo arriba, solo que en esa materia mucho más fina, mucho más sutil que la física. Cada uno de esos 7 grados de materia es la base de uno de los subplanos o subdivisiones del plano astral. Se ha hecho costumbre hablar de estos 7 subplanos como si estuvieran uno encima del otro, el más denso abajo y el más sutil arriba. En muchos diagramas están dispuestos de esta manera. ¿Por qué? Porque es imposible describir todo esto en una superficie de 2 dimensiones, como es una hoja de papel luego pasada a esta imagen, y hacerlo sin sobreponer una cosa encima de la otra, porque de hecho, es lo que nos explica, quizás ahora a continuación también lo diga y no recuerdo, todo esto en realidad se interpenetra. Nos ha sido descrito como, por ejemplo, un modelo, poner en un recipiente piedras de gran tamaño, luego piedras un poco más pequeñas que se cuelan por los huecos entre las piedras grandes, luego todavía más pequeñas que se cuelan entre los huecos de las siguientes, y luego pues así por gradaciones hasta que hay una fina arena que se cuela por todas partes y rellena todos los huecos que quedaban. Bueno, no es una comparación totalmente afortunada, pero nos sirve un poco para darnos la idea. Esto es lo que sucede con estos 7 planos y los subplanos. Todos se interpenetran y todos van por gradaciones. La necesidad de describirlo en una superficie de 2 dimensiones hace que, como algo natural, pongamos lo más denso, lo que sabemos que es más denso, como todo lo material que conocemos, que es más denso, lo pongamos abajo, y de esta manera y de forma graduada vayamos subiendo y vayamos describiendo lo que es más sutil, y más arriba todavía, más sutil todavía,
y más arriba ya entramos en el terreno de que es más sutil y además es espiritual, y así sucesivamente. Así que esto es lo que nos dice aquí. Lo encontraremos, todos los diagramas tienen esta dificultad, pero no hay otra manera de explicarlo hasta que un día tengamos la posibilidad de hacerlo con estos programas que tienen muchas dimensiones, que hacen formas holográficas y vemos todas las partes en un holograma y además en movimiento. Esto ya existe, pero lo deben de tener en lugares o que manejan mucho dinero o que por su trabajo requieren hacerlo para investigar y este tipo de cosas. De momento no está al alcance de todo el mundo. Nos sigue diciendo Powell, hay un fundamento de verdad en este método de representarlos, pero no es toda la verdad. Hay un fundamento de verdad, pero no es toda la verdad. La materia de cada subplano interpenetra a la del de abajo. En consecuencia, en la superficie de la Tierra existen los 7 subplanos juntos en el mismo espacio. En la superficie existen los 7 subplanos que se adjudican al plano físico ya desde el centro hacia afuera. Siempre van desde el centro hacia afuera todos, pero cuando llegan a la superficie no quedan solo en la superficie, sino que como la Tierra tiene la atmósfera que se divide en diferentes capas, las que son gaseosas se van dividiendo en subestados y por lo tanto unas interpenetran a las otras. Y las más sutiles todavía, las subatómicas, también están aquí interpenetrándose, que todas parten desde el centro de la Tierra hacia afuera, hacia lo más distante. Sigue diciéndonos, no obstante, es también verdad que los subplanos superiores se extienden sobre la Tierra más allá que los más densos. Es esto que estábamos diciendo. Los más superiores, los más sutiles, subplanos del plano físico se extienden más allá de la corteza. Una analogía bastante buena de la relación entre los subplanos astrales la tenemos en el mundo físico, que hemos visto ahora. En medida considerable, los líquidos interpenetran a los sólidos. Por ejemplo, el agua que llueve se filtra en el suelo, los gases interpenetran a los líquidos. Sabemos que hay oxígeno y otros gases dentro del agua. El agua contiene de ordinario un volumen considerable de aire y de oxígeno que no es visto, ni siquiera es en forma de burbuja, sino más pequeño. No obstante, es sustancialmente verdad que el mayor volumen de agua se encuentra en mares y ríos, etc., sobre la tierra sólida. Aquí tenemos una composición que nos habla de la composición del aire que respiramos, que en el nitrógeno es un 78,08, el oxígeno es un 20,95, del argón 0,93, luego nos habla del vapor de agua y del dióxido de carbono. Estas serían las medidas razonables, ¿no? Pero aún hay otros que son en composiciones más pequeñas que el argón, hay menos cantidades que el argón y todos están formando parte del aire que respiramos. Similarmente, el mayor volumen de materia gaseosa descansa sobre la superficie de las aguas y se eleva en el espacio mucho más allá que los sólidos y los líquidos. Algo similar ocurre con la materia astral. El conjunto de materia astral más densa se encuentra dentro de los límites de la esfera física densa, desde el centro hacia aquí.
la más densa, pero hay muchas gradaciones infinitesimales dentro de cada uno de estos subestados. A este respecto se ha de notar que la materia astral obedece a las mismas leyes generales de la materia física y gravita hacia el centro de la Tierra. Es como si tuviese un peso por su propia densidad, por eso permanece la más densa en todos estos estratos, desde el centro de la Tierra hasta su superficie. El séptimo subplano, el más bajo, penetra hasta cierta profundidad en el interior de la Tierra, de manera que las entidades que moran en el mismo se encontrarán bajo la costra de la Tierra. Aquí dice que solo penetra hasta cierta profundidad en el interior de la Tierra, pero todo se produce desde el centro de la Tierra hacia afuera. Así que las densidades de esto las desconocemos. El sexto subplano, pasamos al siguiente, coincide parcialmente con la superficie de la Tierra. Esto sería como si tuviésemos ahora la cáscara abierta. El quinto subplano se expande a muchas millas en la atmósfera. El límite externo del mundo astral se extiende hasta cerca de la distancia media de la órbita de la Luna, de manera que en el perigeo el plano astral de la Tierra y el de la Luna usualmente se tocan. El plano astral, vemos que hay una distancia en el plano físico, pero como que tenemos las auras rodeando la Tierra y rodeando la Luna, que tiene sus propias auras, en el perigeo llegan a tocarse. La proximidad hace posible. Aquí es porque hay un dibujo que manifiesta, si lo observamos sobre nuestras cabezas, ocurre que hay un grosor entre la capa externa de la Tierra y la Luna, hay una serie de grosor de atmósfera terrestre, que sería hasta aquí. Y esto hace de lente. Pero si lo miramos oblicuamente cuando la Luna está o saliendo o poniéndose, decimos que hay que luna más grande que vemos, porque la visión cruza por medio de un área mucho más amplia de la atmósfera que rodea la Tierra. Al hacer la curvatura, y esto significa que hace de lente mucho más amplia, y esto es lo que hace la óptica de que parece que la Luna es mucho más grande. Es un efecto óptico. Esto pues nos dicen durante el perigeo, que ahí está un poco más cerca, pues las auras de la Tierra y de la Luna se tocan. Con el apogeo de la Luna, pues estas auras no se llegan a tocar. Alguien contaba, no sé si era Leadbeater o la señora Nivesan, no recuerdo, pero contaba que cuando ocurre el perigeo, si una persona se desplaza en su cuerpo astral dejando la Tierra, dejando la superficie de la Tierra y se desplaza por todo el plano y cuerpo astral de la Tierra, entonces puede conectar con el plano y cuerpo astral de la Luna. Puede pasar ahí por la parte que se tocan, que hace como un puente, una apertura, se tocan. Pero si en el tiempo en que se está paseando por aquí pasa, porque lo hace lentamente, pero nunca está parado, esto tiene un movimiento. Si en aquel tiempo que el paseante está por aquí pasa a la fase en que esas dos auras ya se están separando,
la comunicación entre ambas auras desaparece. Ya no están conectadas, sino que se están separando. Y entonces se plantea, ¿y qué ocurriría con este sujeto que está en su cuerpo astral por aquí, pero tiene el cuerpo físico dormido aquí? No podría volver. ¿Y qué ocurriría? Que moriría su cuerpo físico al no poder volver su cuerpo astral a ingresarse en el cuerpo físico. Esto, que parece solo una curiosidad, tiene su importancia porque hay mucha gente, bastante gente, no sé si al decir mucha es quizás exagerado, pero sí que la hay, que se han dedicado a hacer prácticas, porque hay lugares donde incitan a hacer prácticas, para aprender a desplazarse en el cuerpo astral y darse paseitos de curiosidad, porque en realidad cuando se hacen estas prácticas son por curiosidad y tal, y se pueden encontrar en situaciones de este tipo. Bueno, aquí había pues esta representación que es la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Para mejor comprensión se ha exagerado la excentricidad de la órbita, se ha exagerado. Cuando representan el Sol en el centro y los planetas también se exagera esto. No hay tanta distancia de diferencia entre el centro y la periferia, no es tanta, pero la hay. De lo dicho se sigue que durante ciertos días del mes sea posible la comunicación astral con la Luna, pero no en ciertos otros días. Se conoce el caso de un hombre que llegó a la Luna y tuvo que esperar a que la comunicación se restableciera al aproximarse el satélite. Lo que yo leí fue lo que os he contado. Las 7 subdivisiones del plano astral, aquí lo puse más grande para que viéramos, forman naturalmente 3 grupos. El primer grupo, el segundo y el tercero. Es el primero, el segundo y el tercero de los subestados del astral. El cuarto, el quinto y el sexto. El séptimo o más bajo. La diferencia entre los miembros de un grupo se puede comparar a la que existe entre 2 sólidos, por ejemplo, acero y arena. Siendo sólidos, no se parecen en nada y tienen muy diferentes densidades. La diferencia entre grupos se puede comparar con la que existe entre un sólido y un líquido. El séptimo subplano tiene el mundo físico por fondo, ya lo he dicho anteriormente, aunque se vea este parcialmente deformado, puesto que todo lo que es luz, bueno y bello es invisible en este subplano. Recuérdese que la diferencia está en la capacidad de visión del observador. Hace 4000 años, el escriba Ani lo describió en un papiro egipcio en los siguientes términos. ¿Qué clase de lugar es este al que he venido? No tiene agua ni aire, es profundo y sin fondo, es negro como la noche más oscura. Los hombres vagan sin rumbo, en él un hombre no puede vivir con el corazón tranquilo. Y referente a esto nos dice la Dua, también llamada Amenti, o Necher Yerteb, que era el inframundo en la mitología egipcia, el lugar donde se celebraba el juicio de Osiris y donde el espíritu del difunto debía deambular sorteando malignos seres y otros peligros, según se narra en el libro de los muertos egipcio, y tenía que pasar por una serie de puertas simbolizadas como puertas
son subestados, subestados, subestados en diferentes etapas del viaje descritas en el libro de las puertas. Para el infortunado ser humano que mora en tal subplano es realmente verdad aquello de toda la tierra está envuelta en tinieblas y es morada cruel. Pero es oscuridad que emana de él mismo y hace que su existencia transcurra en la noche perpetua del mal y del horror, un infierno real, aunque, como todos los infiernos, es enteramente creación del hombre. Y como todo lo que empieza genera una causa, como causa tiene un fin, y por lo tanto, cuando lleguen los efectos también tendrán un principio y como efecto tendrá un fin. No hay un infierno eterno para nadie. Y vemos aquí un grabado de Gustave Doré de la Divina Comedia que nos habla del séptimo círculo. Al séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. Esto está en el libro La Divina Comedia. La mayoría de los estudiantes convienen en que la investigación de tal región es una tarea sumamente desagradable. Produce una sensación de densidad y de grosera materialidad, indescriptiblemente repugnante para el cuerpo astral liberado. Es algo similante, si se me permite la comparación, es algo semejante, muy semejante, a tener que moverse por entre medio de algo que parece alquitrán. Todos conocemos lo que es el alquitrán que echan para asfaltar, pues es algo semejante. Otro de los grabados de Doré, que es el noveno círculo, cuando llegan a la parte más profunda del oscuro pozo, Dante recibe de Virgilio la advertencia de que procure no pisar las cabezas de los infelices hermanos suyos que están por todas partes. De esto tomó idea quien fuere que hizo todos los textos para la película Más allá de los sueños, en las que también aparecen las cabezas. Da la sensación de como si uno se abriera camino a través de un fluido viscoso negro. Además, los moradores e influencias que allí se encuentran son de todo punto indeseables. Sí. El hombre decente medio encontraría probablemente muy poco que lo atrajera en el séptimo subplano. Los únicos que normalmente despiertan la conciencia en el mismo son los que sienten deseos bajos y groseros, tales como los dados a la bebida, los sensuales y los criminales violentos, los drogadictos y otros por el estilo. En el noveno círculo dice, después de haber dado unos pocos pasos, alejándose de donde yacen los latinos con los que han conversado largo tiempo, aparecen ante ellos dos sombras, desnudas y pálidas, que corren mordiéndose, como el cerdo que se escapa de la pocilga. Como ocurre en el físico, la materia astral más densa lo es demasiado para las formas corrientes de la vida astral, pero en dicho mundo moran otras formas las cuales son completamente desconocidas, esto es muy importante, completamente desconocidas para los estudiantes
de la superficie. En los subplanos cuarto, quinto y sexto, dice el sexto tiene por fondo el plano físico con el cual estamos familiarizados, lo que conocemos. La vida en el sexto es como la vida física corriente. Esto nos está hablando cuando estamos en el plano astral, con el cuerpo astral. Ya puede ser vivos físicamente mientras nuestro cuerpo físico duerme o que hayamos desencarnado. Y por eso está haciendo las explicaciones. La vida en el sexto subplano es como la vida física corriente menos el cuerpo físico y las necesidades del mismo, porque el desencarnado ya no los tiene. El cuarto y el quinto tienen por fondo el plano físico con el cual estamos familiarizados. Son menos densos y más alejados del mundo inferior y de sus intereses. Y a ellos desde luego van los que tienen en la vida física, mientras estaban vivos físicamente, menos intereses por las cosas materiales, o sus intereses son mucho más sutiles, más elevados, ¿eh? Hay gradaciones. Las asociaciones meramente terrenas aparecen cada vez de menor importancia y sus moradores tienden más y más a moldear su medio ambiente de acuerdo con lo más persistente en sus pensamientos. Los subplanos primero, segundo y tercero del mundo astral, aunque ocupan el mismo espacio, dan la impresión de estar más alejados del mundo físico, de consiguiente, de ser proporcionalmente menos densos. Debe tenerse en cuenta que la diferencia en la percepción no consiste en distancia física ni en distancia astral, sino en la capacidad de percibir diferentes ratios de vibración como consecuencia de los diferentes estados de conciencia en la entidad desencarnada. Y nuestros estados de conciencia, esas diferentes gradaciones de vibración, los estamos fabricando aquí y ahora, en el día a día, mientras estamos encarnados. A esa altura, las entidades pierden de vista la tierra y sus cosas. De ordinario están profundamente absorbidas en sí mismas y en gran parte crean su propio ambiente, aunque este es lo suficiente objetivo como para ser perceptible para otras entidades. Tales entidades no son casi conscientes de las realidades del plano, sino que viven en ciudades imaginarias propias, en parte creadas enteramente por sus pensamientos, en parte en estructuras heredadas de sus predecesores que las generaron con sus pensamientos y que han sido ampliadas por ellos. Y esta es otra imagen de las cuales ya vimos algunas de la película Nosso Lar, Nuestro Hogar, que es una película brasileña. En estos subplanos se encuentran los campos de caza de los pieles rojas, aquellos a los que los pieles rojas hacían referencia en sus cantos y en sus oraciones también. También es el Valhalla de los escandinavos, y esto lo pudimos ver bastante ampliamente cuando antes de empezar este curso estuvimos presentando la introducción a la mitología escandinava, que podréis encontrar toda ella colgada en la página YouTube de Bhakti. También es el paraíso lleno de huríes del musulmán. Según el Islam,
Una Uri, en árabe Ur o Uriah, es una bellísima doncella, siempre virgen. ¿Os acordáis de las que aparecían en la mitología escandinava? Una doncella siempre virgen, de cuya compañía gozarán los creyentes en el Jannah o paraíso desde el día del Yawm al-Qiyamah. La nueva Jerusalén de oro y piedras preciosas del cristianismo también. El cielo lleno de liceos del reformador materialista también. El materialismo dialéctico es la ciencia que estudia las relaciones entre la conciencia y el mundo material objetivo, las leyes más generales del movimiento y desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del conocimiento. Los primeros materialistas fueron los estudiosos griegos. La filosofía del marxismo se llama materialismo dialéctico porque constituye la unidad orgánica del materialismo y la dialéctica. Se encuentran también la tierra veraniega, Sommerland, de los espiritistas, donde hay casas, escuelas, ciudades, etc., las cuales, aunque por un tiempo son reales, para una percepción más clara están muy lejos de ser lo que sus satisfechos creadores creen. ¿Por qué? Porque el mundo astral es todavía más engañoso que el mundo físico. Nada de lo que hay allí tiene realidad. Tan pronto se construye como se destruye cualquier forma. Y no es un lugar en el que debamos entretenernos ni cuando estamos vivos ni cuando hayamos desencarnados. No obstante, muchas de las creaciones son realmente bellas, aunque transitorias. Un visitante que no conozca nada mejor vagará contento por el escenario que se le proporciona, el cual es de todas maneras superior a cuanto existe en el mundo físico. Naturalmente, tal visitante, si lo prefiere, puede construir un escenario propio de acuerdo con sus fantasías. El segundo subplano es especialmente la morada del religioso, el egoísta y poco espiritual durante el tiempo en que está desencarnado. Allí luce su dorada corona y rinde culto a su propia representación material de la deidad particular de su país y época. El primer subplano, el más elevado, es especialmente adecuado para quienes, durante su vida terrena, se han dedicado a labores materialistas, pero intelectuales. Labores materialistas, pero intelectuales, desarrolladas no para beneficiar a sus semejantes todavía, sino movidos por ambición egoísta o simplemente como gimnasia intelectual. Voltaire, principal impulsor y representante del movimiento ilustrado, manifestó su espíritu crítico desde muy joven, lo que le valió la cárcel e incluso el exilio, así como la admiración incondicional de los intelectuales de toda Europa. Fijémonos bien en qué significa, porque se habla mucho del plano astral inferior, del plano astral superior, como si en el plano astral superior, pues bueno, todo fuese súper excelente, maravilloso y espiritual. No, no es nada espiritual. Hay gradaciones, sí,
de las más densas a las más sutiles, sí, hechas todas de la materia que hay en el plano astral, pero dice que es especialmente adecuado para quienes durante su vida terrena, mientras viven, ya se han dedicado a labores materialistas, pero intelectuales, desarrolladas, no para beneficiar a sus semejantes. Es decir, sus cuerpos astrales mientras viven, nuestros cuerpos astrales mientras vivimos, los estamos confeccionando de acuerdo a la forma en que vivimos. Y entonces, si esto no está hecho para beneficiar a los semejantes, sino movidos por ambición egoísta o simplemente como gimnasia intelectual. Las personas que se abarrotan de 3000 libros y que cuando hablan, si tienen aquello que se denomina comúnmente y familiarmente un piquito de oro, pues te lo pueden contar todo, porque tienen un buen memorión y han acumulado cantidad de conocimiento intelectual. Pero si no hay un movimiento de carácter espiritual para servir a la humanidad, todo esto perecerá cuando perezca todo esto en la segunda muerte, lo que se llama la segunda muerte, que veremos más adelante. Tales personas llegan a permanecer muchos años en este subplano después de desencarnar, desarrollando felices sus problemas intelectuales, pero sin beneficio para nadie y avanzando muy poco en su camino hacia el mundo celestial, hasta que se agota todo aquello que acumularon mientras estaban viviendo físicamente. En este subplano atómico del plano astral, los moradores no construyen creaciones imaginarias como en los subplanos inferiores. Los pensadores y los hombres de ciencia con frecuencia utilizan, con fines de estudio, casi todos los poderes del entero plano astral, pues son capaces de descender hasta casi el físico, siguiendo ciertas líneas marcadas. Estos son los moradores, los que ya están durante el tiempo de desencarnación que hayan de pasar en el plano astral. Así pueden llegar hasta la contraparte astral de un libro físico y extraer del mismo los datos requeridos. Fácilmente se ponen en contacto con la mente del autor. Graban sus ideas en el mismo y vuelven con las de éste. A veces demoran por largo tiempo su partida hacia el mundo celestial, es decir, demoran lo que se denomina la segunda muerte para pasar a Devachan, que es el mundo celestial. Y esto es a causa de la avidez con que persiguen líneas de estudio y de experimentación en el plano astral. Aunque hablamos de la materia astral como si fuese sólida, en realidad solo lo es relativamente. Una de las razones de que los alquimistas medievales simbolizaran la materia astral con el agua fue debido a la fluidez y penetrabilidad de esta materia. Las partículas de la materia astral más densa están más separadas en proporción a su tamaño que las partículas gaseosas. De ahí que a dos cuerpos astrales de los más densos les sea más fácil pasar a través de otro que el gas más tenue expandirse en el aire. Los moradores del plano astral pasan constantemente unos a través de otros y a través de objetos astrales fijos. Esto dependiendo de los subestados, de qué materia están constituidos, de qué subestados están constituidos.
No puede ocurrir allí nada parecido a lo que llamamos colisión. Bajo condiciones ordinarias, dos cuerpos que se interpenetran no se sienten afectados de manera apreciable. En nuestros cuerpos astrales ahora también están interpenetrando el físico y nosotros ni nos enteramos. No obstante, si la interpenetración persiste por algún tiempo, como cuando dos personas están sentadas lado a lado en una iglesia o en un teatro, pueden afectarse considerablemente por la vibración que estén emanando. Si una persona en el astral piensa que una montaña es un obstáculo, no podrá pasar a través de ella. Precisamente aprender que no es tal obstáculo es parte del objeto de la llamada prueba de tierra. Una explosión en el plano astral puede ser tan desastrosa como una explosión de pólvora en el plano físico, pero los fragmentos astrales se unirán rápidamente de nuevo, de manera que en el plano astral no puede haber accidentes en el sentido que damos a esta palabra, porque el cuerpo astral, por ser fluido, no puede ser destruido ni dañado de manera permanente como el físico, mientras esté el ser allí. Porque cuando, después del proceso de estancia en el plano astral, el ser abandona su cuerpo astral en lo que se denomina la segunda muerte, para ese cuerpo astral ya abandonado, que podríamos llamarlo perfectamente un cadáver astral, para ese cuerpo empieza su descomposición. Ya no está el ser ahí que lo mantenga integrado en forma. Ya no está el ser ahí, por lo tanto, empieza su desintegración. Un objeto puramente astral puede ser movido por medio de una mano astral, si uno quiere, pero no la contraparte astral de un objeto físico. Si solamente es un objeto puramente astral que no tiene contraparte física, puede ser movido por medio de una mano astral, si uno quiere, pero no la contraparte astral de un objeto físico. Todos los objetos físicos tienen contraparte astral, un cuerpo astral que se interpenetra con el físico. Una mesa tiene su contraparte astral, pero nadie podrá desplazar la contraparte astral de una mesa que está en el físico, porque ésta permanece unida a su cuerpo físico. Así que para mover este sería necesario materializar una mano y mover el objeto físico. En el ejemplo que trataba de poner, materializar una mano y mover la mesa física, al que acompañará naturalmente la contraparte astral. Hay entidades que han movido algunos objetos físicos. Se han dado muchos ejemplos de esto y muchas personas han tenido ciertas experiencias en sus propias casas o en otros lugares de que se han movido objetos físicos sin que nadie les estuviese tocando. Por lo tanto, había una gran energía para poder mover la parte física. Esta existe porque el objeto físico existe. Esta contraparte astral existe porque el objeto físico existe, de manera similar a cómo el perfume de una rosa llena la habitación porque la rosa está allí. Uno no puede mover un objeto físico moviendo la contraparte astral. Por lo mismo que no puede mover la rosa
moviendo el perfume de la misma. En el plano astral uno nunca toca la superficie de cosa alguna para convencerse de si es dura o blanda, áspera o suave, caliente o fría, sino que al ponerse en contacto con la sustancia interpenetrante, uno es consciente de un ritmo diferente de vibración, la cual puede ser naturalmente agradable o desagradable, estimulante o deprimente. Así, si uno pisa la tierra, parte de su cuerpo astral interpenetra el terreno bajo sus pies. Pero el cuerpo astral no será consciente del hecho por algo que corresponda a la sensación de dureza, ni por alguna diferencia en el poder de moverse. Por ejemplo, estando encarnados, si uno sufre un desplazamiento, sufre porque no lo ha provocado, porque a veces puede ocurrir un pequeño desplazamiento de su cuerpo astral del físico y está solamente ligeramente por encima del físico sobre la cama, tiene el físico en la cama y entonces se da cuenta de que está ahí y mira a su alrededor de la habitación y entonces trata de ponerse de pie. Y entonces, bueno, estas son las piernas físicas y estas son las piernas del cuerpo astral. Y trata de ponerse de pie y hace así y resulta que cruza y atraviesa las físicas, pero no tiene ninguna sensación de estar cruzando nada denso, porque en ese momento sus sentidos están en el cuerpo astral y el físico no le entorpece para nada, no tiene ninguna dificultad. Así sigue diciéndonos en aquí. En el plano astral uno no tiene la sensación de saltar sobre un precipicio, esto ya es a largas distancias, sino simplemente de flotar sobre el mismo. Estas ya son experiencias que pueden tener algunas personas, estando incluso físicamente vivas. Aunque la luz de todos los planos viene del Sol, el efecto que produce en el plano astral es enteramente diferente del producido en el físico. En el astral hay una luminosidad difusa, la que manifiestamente no viene de una dirección determinada. Toda la materia astral es luminosa de por sí, pero un cuerpo astral no es como una esfera pintada, sino como una de fuego viviente. Un cuerpo astral, toda la materia astral, se ve el sol astral y cómo se ve complejo. Nunca hay oscuridad en el plano astral. El paso de una nube oscura por delante del sol no se nota en el plano astral, ni tampoco la sombra de la tierra que llamamos noche. Como los cuerpos astrales son transparentes, no hay sombras. Las condiciones atmosféricas y climáticas no afectan el trabajo en el plano astral, ni tampoco en el mental. No obstante, en una gran ciudad la diferencia es grande debido a la masa de formas de pensamiento que constantemente están los seres humanos lanzando al plano astral. Son formas de pensamiento casi siempre revestidas de la materia astral correspondiente a su naturaleza y por tanto circulan por este plano, por el plano astral. Los pensamientos se revisten de materia astral y circulan por el plano astral. Y
llegamos al punto en el que preparé para la exposición de hoy. Es un poquito de recompensa que la del jueves pasado fue bastante larga, porque no había suficiente para dos y una fue mucho. Si os parece, dejamos de compartir y pasamos a la galería. Y si tenéis comentarios que hacer, si hay algo que preguntar, si puedo responder, responderé. Todo el mundo está reflexionando. Sara, puedes abrir el micro. Muchas gracias, Clarisa. ¿Podrías profundizar un poquito en eso que hay un momento que sale en la exposición que llama la prueba de tierra? ¿A qué se refiere? ¿A una prueba dentro del plano astral o a una prueba durante el sueño? Me refiero, ¿esa prueba es para un espíritu desencarnado o para un espíritu encarnado todavía? Si puedes contestarme, gracias. En el libro no lo especifica, el texto está completo, tal como lo dice en el libro. Ahora bien, cuando una persona tiene desplazamientos del cuerpo astral estando viva físicamente, tiene que notar las diferentes densidades. Si se mueve por el plano astral y cruza, por ejemplo, se nos dice, podría salir por la ventana o está acostumbrada a salir por la puerta, pero podría hacerlo hacia arriba por todos los pisos que tiene encima. Es verdad, esto se puede hacer y hay personas que lo han hecho y entonces se nota la diferencia de densidad en los espacios de habitación. Supongamos que uno sale, está en su habitación, el cuerpo físico está en la camita y sale. El espacio entre este suelo y este techo se cruza de una manera. Cuando cruza el techo hacia el siguiente, se nota que uno está cruzando el techo. Pasa por el espacio del siguiente piso y llega al techo siguiente. Bueno, en mi casa, encima mío hay 12 más. Así que yo, y se nota la densidad. Estamos siempre de aprendizaje. Y todo lo que estamos aprendiendo no solo es necesario, sino que además lo tenemos que tomar también a título de prueba. A ver, ¿esto qué es? No tenemos que ser crédulos, ni tampoco creyentes en el sentido ordinario de la palabra. Hemos de ser constatadores. Lo que esté ocurriendo, que puede uno no haberlo provocado, pero está sucediendo, uno tiene que ir como de investigador. ¿Esto qué es? Estar observador y darse cuenta. Porque entonces puede darse cuenta y aprender qué es materia astral y qué está cruzando por materia física, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una persona que ya esté desencarnada y no lo haya aprendido con anterioridad, tiene que aprenderlo de nuevas. Llega allí y no sabe nada. ¡Qué difícil! Nosotros tenemos la inmensa oportunidad de estar aprendiendo muchas cosas aquí y ahora. Y luego quizás algunas personas tienen ciertas pruebas en un momento dado, ciertas experiencias, vivencias, que ya le dan la oportunidad de constatar ciertas cosas y de, esto es esto, esto no es esto. ¿Bien? Porque todo esto
es una información valiosísima. Cuando uno va a hacer un viaje, un largo viaje, se va al otro lado del planeta y va a estar todo un mes y pico por ahí fuera. Y tiene que prepararse un equipaje y tiene que pensar lo que va a necesitar de calzado, de ropa de verano, de ropa de invierno, de aseo, de lo que fuere. Tiene que llevarse un plano de los lugares por los que va a pasar. Claro que la realidad no va a ser como en el plano, pero en el plano le ayuda mucho. Pongamos por ejemplo, bueno, nosotros tenemos cerca Barcelona, pero otros tenéis cerca otras grandes ciudades, las que sean, la capital, la que sea. Yo no conozco Barcelona porque en realidad he ido muchas veces a lo largo de mis años, pero siempre he hecho unos recorridos muy cortitos. Conozco muy poco de Barcelona. Pero en una ocasión tuve la oportunidad de ir a París un fin de semana y yo no había estado nunca en París. Iba con un plano y cuando nos plantábamos el grupillo que íbamos en una esquina, miraba dónde estábamos, miraba a norte, sur, este, oeste, pum, hacia dónde íbamos. Chicos, hemos de ir por esta calle para arriba. El plano era muy diferente, pero bueno, el plano decía hacia dónde queríamos dirigirnos y mirando afuera podíamos reconocer hacia dónde teníamos que caminar. Bueno, pues algo semejante es lo que estamos haciendo en todo este aprendizaje, que lo hemos de tomar como un plano detalladísimo. Si hay algún fallo está en mi expresión. Yo lo transmito lo mejor que puedo, pero todo lo que nos muestra la doctrina secreta, toda la obra de Blavatsky, las cartas Mahatma y también de estos algunos otros autores que han ampliado muchas cuestiones. Todo esto es poner a nuestro alcance unos planos magníficos, muy detallados. Pero luego la investigación la tendremos que hacer nosotros, ir a la ciudad y caminarla y reconocer las cosas. ¿Queréis más prueba de tierra? Gracias. Hola, Patricia. Hola Clarisa, muy buenas tardes o buenos días a todos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, vamos Tengo haciendo. dos, tengo dos De preguntas, una en una, Clarisa. por favor. La primera pregunta, en la parte de lo que sería el libro que escribió Annie Besant sobre la muerte, una gran aventura, ahí especifica que el espíritu puede salir de tres formas. La primera, los más avanzados a través de lo que sería el chakra coronario. El segundo, que es lo normal, que todo mundo, que son los más allegados espiritualmente y que han sido buenas personas y que han hecho las cosas correctamente, dicen que es por parte del corazón. Y la gente que pues no se ha portado bien y que pues obviamente ha fallado dentro de lo que sería su vida, es por el plexo solar. ¿Tú qué sabes acerca de eso? Pues que es muy razonable. Ahora, yo no me preocuparía de por dónde saldré. Yo me ocuparía, y eso es lo importante, yo me ocuparía de sentar las bases de una vida lo más elevada y lo más ética posible y servir tanto como mis posibilidades, las que sea que tiene cada quien, pueda servir a todos los seres humanos o a algunos seres humanos. Hablo de las posibilidades, porque esto es lo importante. Esto es el vivir de cada día, de cada momento. Esto es lo importante. Por muy cierto que es, y estoy segura de que lo es, de que hay esas salidas
dependiendo de cómo uno ha vivido, pues bien, ¿y qué? ¿Qué hacemos con esto? Saberlo, sí, saberlo, ya está, ya lo sabemos. Pero ¿cómo hemos de vivir? Esto es lo importante. Eso construye todo lo demás. Eso construye la hora de, el momento de marcharse, la llegada a ese otro lado de lo que llamamos muerte, que no es muerte, que es marcharse, es desvestirse y nos vamos. Nos desvestimos de este porque se hace viejito, porque se enferma, porque hay accidentes o por lo que sea. Y nos vamos, ya no me sirve más, lo tengo que dejar y me voy. Y es lo importante, ¿qué habré hecho? ¿Cómo habré preparado a lo largo de mi vida para marcharme de este mundo? Eso es lo importante, Patricia. Gracias, Clarisa. Y la segunda pregunta es la siguiente. No sé si esté dentro del libro de Leadbeater, en donde dice que los viajes astrales son Perdona, peligrosos. Patricia, acércate al micro porque se te oye como muy, muy raro, muy de fondo. Cortado. ¿Ahí me escuchas? Sí, a ver, un poquito más. Sí. Ok. Decía Leadbeater que los viajes astrales son peligrosos para el ser humano porque puede inclusive llegar otra entidad y obviamente robar el cuerpo. Y que la mayor parte de lo que sería el viaje astral, pues es desprendimiento de lo que sería la parte astral de nosotros. Y que identifica el espíritu lo que sería el hilo de plata para poder llegar nuevamente a su cuerpo. ¿Qué opinas de esto o sabes algo respecto a esto? Gracias, Clarisa, y buena tarde a todos. Gracias, Patricia. Verás, uno no tiene que hacer ninguna práctica para salir al plano astral. Mientras está vivo no tiene que hacer ninguna práctica. Algunas personas sin hacer prácticas, por cuestiones kármicas o de evolución, a veces tienen desplazamientos del cuerpo astral. Y si una persona está limpia, pues no pasa nada. Nadie ocupa su cuerpo físico, no pasa absolutamente nada. Ahora, hay personas que provocan la salida de su cuerpo astral. Y eso es lo que es peligroso y por eso se dice, y lo dice Leadbeater, lo dice la señora Blavatsky, se dice en toda la literatura teosófica, explicado por activa y por pasiva. No hay que hacer ninguna práctica para salir al plano astral. Ni ir a ningún cursillo para que nos expliquen cómo hacerlo, ni nada de nada. Hay sitios donde hacen estas prácticas. Nosotros si tenemos un desplazamiento, cualquiera de nosotros tiene un desplazamiento espontáneo, que no lo ha provocado, pero lo tiene, permanece unido a su cuerpo, a su cordón de plata. Ese cordón de plata no se va a romper porque ninguna entidad lo quiera romper. Está la ley por encima de todos los caprichos y voluntades de cualquier entidad. Así que no hay que tener ningún temor. Hemos de saber cómo son las cosas precisamente para poder ordenar nuestra vida de acuerdo a lo más elevado que hay, a lo más ético, a las condiciones del amor, a las condiciones del servicio, etcétera, etcétera. Y eso es todo. Es mucho más sencillo de lo que parece. Nosotros somos dados a complicar las cosas, pero bueno, hay que hacerlo todo más sencillo. ¿Alguien más quiere hacer comentarios?
Gracias, Clarisa, que tengamos. A ti, Miguel. Abre tu micro. Pienso que, a ver, se me va la pantalla. ¡Ay, qué lata! Nosotros te vemos y te Bueno, oímos pues ya está, bien. pues vale. Bueno, pienso de que durante el sueño todos vamos al plano astral. A veces tenemos recuerdos que, como bien explicabais antes, no tienen una lógica. Es otro plano distinto. También, posiblemente, si los aspirantes espirituales se nos dice de que hay aspectos de nuestro desarrollo que no están en el plano físico, no es posible establecerlos a nivel concreto en el plano físico. Y se nos dice de que en el plano astral recibimos instrucciones. Bueno, yo no tengo la experiencia concreta de eso, pero sí hay sueños que son muy reiterados. Yo sueño mucho con Barcelona, por ejemplo, piso allí muchos años, pero es curioso, es como si fuera una Barcelona de otra época, porque hay algún Sí. lugar que es igual, pero que no, que no tiene parecido con lo actual, con lo actual, ¿no? Bueno, no lo sé. Trasladar al plano concreto las experiencias del plano astral, creo que, como bien decíais, es bastante imposible. Por eso estoy también de acuerdo de que no nos debe de importar demasiado. Lo importante es lo que Clarisa ha explicado muy claramente, de tratar esos aspectos de una vida limpia, mente recta, corazón puro, etcétera, etcétera. Y entonces ya, cuando nos llegue la hora, pues quizás tengamos ya un puente preparado. Gracias, Clarisa. Gracias, Miguel. Es que, a ver, hay, por ejemplo, eh, libros en donde se explica cómo hacer para luego recordar todos los sueños, cómo tener esa vida onírica presente al despertar, recordarlos todos. Y hay personas que, bueno, pues que orientan para hacer estas prácticas de recordar todos los sueños. La señora Blavatsky desestima todo esto totalmente. Los que se tienen que recordar, los que realmente uno tenga, que sean de un valor interno, la persona los recuerda al despertar y no se borran nunca en toda la vida. No se borran más, jamás. Están ahí, como si fuesen recientes. Pero es cuando el alma está comunicando algo a la personalidad, llega a la personalidad y es importante. Está comunicando algo, hay un aviso, de la clase que sea, está comunicando algo. Cuando hay una enseñanza de un orden superior, que también proviene de los planos superiores y ha de llegar a la conciencia física, la persona despierta y lo recuerda de por vida, no se borra nunca. Y todo lo demás se olvida, es que no tiene ninguna importancia. Y dice, bueno, pero si a lo mejor si lo recordamos y podemos aprender, pues mirad, es que se nos dice que hay que vivir en el presente aquí y ahora. Y cuando estamos siempre rememorando historias, ya no digo solo de los sueños, sino del pasado, lo que fue, lo que no fue, lo que pudo haber sido, si me dijo y si no me dijo, y si hice o no hice, y La vida está pasando por delante de nosotros, está pasando en este instante, pero como nosotros estamos en otro momento, con la mente por ahí entretenida en historias que ya no tienen ninguna vida, porque ya no son recuerdos, pues entonces se nos pasa la vida y no nos damos cuenta, porque no estamos presentes aquí en ella. Entonces,
Dice, sí, pero de los recuerdos del pasado podemos aprender algo. No. Si no lo aprendimos en el momento en que estaba sucediendo, no. Dejamos de aprender lo que la vida nos trae aquí y ahora. Esto es importante. Aquí y ahora. Si no aprendí en un momento dado porque estaba distraída, porque no comprendía más, no sabía más y era mucho, mucho, mucho más ignorante que ahora, que todavía lo soy mucho, pero lo era muchísimo más. No me sirve de nada ir a los recuerdos, no puedo cambiar nada. Tengo que estar atenta ahora que soy un poco menos ignorante, que no se me escapen las lecciones que la vida me trae cada día. ¿Es razonable esto? Pues esto es lo que se nos aconseja. Hola, Gabriel. Clarisa, muchas gracias por sus enseñanzas. La pregunta es, ¿podríamos distinguir entre los sueños y los viajes astrales? Es difícil, porque, mira, Miguel decía, todos nos desplazamos. A ver, una cosa es desplazarse del cuerpo físico y moverse por el plano astral y moverse por el plano astral de la Tierra, en esta contraparte astral del planeta Tierra, que es por donde nos movemos con este cuerpo astral. Otra cosa son otros vehículos superiores, eso ya es otra historia de la que ya hablaremos quizás en su momento. Pero con el cuerpo astral solo podemos movernos por el plano astral de la Tierra. Y hemos visto que no está siempre conectada al plano astral de la Luna, no siempre, y mucho menos con los cuerpos astrales de otros planetas. No, los planos astrales no se conectan. La mayor parte de las veces lo que hace el cuerpo astral es quedarse muy por encima del físico y se produce el mundo onírico que se está moviendo ahí, pero sin necesidad de que haya un desplazamiento del cuerpo astral. Y ahí se producen cosas y cambios y historias y parece que hayamos hecho no sé cuántas cosas. A veces es una mezcla de cosas que han sucedido en el día, que hemos visto, que no hemos visto, que nos han dicho o que lo que sea. Puede ser una mezcla muy grande. No necesariamente y no siempre es lo que se denomina comúnmente un viaje astral. Porque un desplazamiento por encima del físico no es ningún viaje. Se queda así y cuando se produce la entrada hay un encaje, hace ¡plop! Y la persona a veces hace así. Hay un encaje, y ya ha entrado. Pero no ha ido a ningún sitio. Gracias, Clarisa. A vosotros. ¿Hay alguna cosita más? Pues si no hay más cosas, despediremos la tarde, no sin antes recordar que mañana tenemos a Daniel, que continuará con su curso. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti.